Ya dimos nuestro tiempo de acción de gracias, todos los que agradecemos a Dios, todos los que entendemos la importancia de agradecerle a Dios por la vida, que es un regalo, que es un milagro maravilloso, ¿verdad? Vamos a disponer el corazón para oír la palabra. Dice la Biblia, aquí enseñamos Biblia, mi amado. Aquí enseñamos la palabra de Dios. Dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirán las personas, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que es el momento de alimentar tu espíritu. Es el momento de decirle a Dios, ¿sabes qué? Tengo mi espíritu muerto, seco. Necesito que lo refresques, que lo levantes, porque es Dios el que lo puede hacer. Tú solamente vas a aceptar la necesidad y Dios te la va a suplir. Si Jesús dijo eso, no dijo Pedro ni Pablo. Nosotros somos cristocéntricos en nuestros sermones. Entonces Jesús dice que no solo de camarones vives, no solo de huevos estrellados vives, no solo de papas con chorizo vives, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una parte en usted que no la puede alimentar con cosas materiales, tiene que alimentarla de la voz de Dios. Por eso cuando encontramos a Dios, nos sentimos satisfechos, nos sentimos suplidos, entendemos el propósito de estar aquí. Así que queremos invitarlo esta noche, ¿verdad? Para que oiga la palabra de Dios. Voy a invitar ya a Jennifer para que venga y nos comparta esta noche. Buenas noches. En esta noche yo quiero, antes de empezar, quiero saludar a las personas que nos alcanzan a escuchar a través de este aparato de sonido y a las personas que nos miran a través de la transmisión. El Señor los bendiga. En esta noche quiero leer en mi Biblia en 2 Corintios 5:17, que dice de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche, Señor, quiero agradecerte, Señor, por permitirme, Señor, estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, a poder hablar, Señor, aquí afuera, Señor, fuera de las cuatro paredes, Padre Santo, Señor, para que las personas que nos alcanzan a escuchar, Señor, puedan llevarse una palabra tuya, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, a cada uno de tus hijos estar aquí presentes, Dios. Gracias, Señor, por las personas que nos alcanzan a escuchar, Dios. Gracias por las personas que nos miran a través de la transmisión, Señor. El Señor les bendiga grandemente, Padre amado. Señor, que seas tú, Padre, ministrando a través de las personas, Dios, de una manera muy especial y poderosa, Dios. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ya esta noche quiero volver a leer la Biblia, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo en esta noche quiero hablarles acerca de mi testimonio, aquí afuera, ¿verdad? Fuera de las cuatro paredes, aquí al aire libre, yo quiero hablar de mi testimonio. Y así le puse exactamente a este sermón, mi testimonio. Yo quiero hablarles a ustedes que me escuchan, a los que me miran a través de la transmisión. Yo quiero que se lleven un pedazo o algo, ¿no? De lo que yo voy a hablar, que de lo que yo voy a hablar se te quede grabado y puedas entender que es mejor estar en Cristo que mil fueras de Él. Amén. Así quiero, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Yo vengo de una familia conocedora de la palabra de Dios, mas no se acerca a una iglesia. Toda mi familia es conocedora de Dios, toda mi familia conoce de la palabra de Dios, y sin embargo, no, aunque tengan miles de dificultades, miles de problemas, ellos siguen en ese mismo sitio, ¿no? Donde se encuentran muchas de las personas, siguen ahí
sin que si uno va y les quiere hablar, ellos se niegan o cambian diferente comentario o diferente palabra, ¿no? Así que yo vengo de muchas traumas. Yo vengo de cuando yo era chica, 8 años, 9 años, tocaron mi cuerpo un familiar cercano. Y yo esta noche te invito a ti que si un familiar tuyo te toca, no te quedes callado, no vaya a ser que sea demasiado tarde cuando tú vayas a querer abrir la boca, como yo algún día lo hice, ¿no? De no abrir la boca por X motivo, ¿no? A lo mejor porque me daba vergüenza, a lo mejor porque yo decía, si yo le digo a mi mamá, si yo le digo a mis tías, si yo le digo a mi hermana o a alguien cercano, no me van a creer. Pero es eso uno piensa, o uno le da vergüenza decir, no, y más porque es una familia tuya. Así que yo te invito a que si una persona te hace daño, te quiere, te acusa o algo, tú habla. Si no te quieren escuchar tu familia, si no te quieren creer, hay mucho donde puedas ir. Y yo vengo de vicios. Yo cuando estaba hace 5 años, 6 años, me junté con un muchacho, ¿no? Y es como todo, no, pues ya llegué a la edad, ya me siento grande, ya quiero tener responsabilidades y sale mejor irme de casa, ¿no? Y cuando uno va y se junta, las cosas salen peor, ¿no? Porque en tu casa lavas un plato, ahora nomás la rías, pero ya juntada es otra cosa porque tienes que lavar los trastes, trapear, barrer la ropa. Entonces, y resulta que esa fue mi mejor decisión, ¿no? Irme de casa para no tener tantas cosas que hacer. Y cuál fue lo que miré, ¿no? Fue cosa que no era lo que yo me imaginaba, ¿no? Entonces, cuando yo me fui con él, todo era fue como dicen, ¿no? Pura miel al principio. Pero pasó el tiempo y esa miel que tanto me daba o que yo tanto le daba, se fue apagando poco a poco, porque llegaron los celos, llegó pues la desconfianza, ¿no? La desconfianza de la pareja. Y llegó un tiempo donde él me empezó a golpear, un tiempo donde él me celaba, un tiempo donde me encerraba, o donde no me daba ni de comer. Y yo embarazada de mi segundo bebé, mi primer bebé lo perdí por lo mismo, ¿no? Por discusiones, por pleitos, por X motivo, ¿no? Perdí un aborto y ahí vino el segundo bebé que ahorita tiene 4 años y cuando yo estaba embarazada de él no me daba ni comer, donde yo me quería asear y no me dejaba porque decía que si me bañaba otra persona iba a venir y me iba a ver o sea, son cosas, ¿no? Cosas donde la misma droga te trauma, la misma droga empieza a alucinar, empieza a ver cosas que ni son ciertas, ¿no? Entonces, de ahí pasó todo. Ese fue mi primer fracaso como pareja, como esposa. Fue una madre soltera con un niño de 4 años, como digo ahorita, tiene 4 años mi bebé. Y estoy muy agradecida con el Señor porque he aprendido muchas cosas en ese tiempo. He aprendido cosas que sin embargo, ¿no? Uno toma las decisiones equivocadas. De ahí vinieron los vicios. Yo me fui a la perdición, donde mi mamá ni se daba cuenta de lo que yo hacía. Empezaron lo normal, ¿no? La tomadera, que un botecito no hace daño, un botecito para la calor, dicen otros, ¿no? Y de ahí empezó todo. Después de la cerveza, de ahí empezó que la marihuana. Y era donde mi mamá ni se daba cuenta, como les digo, ni mi mamá ni mi familia se daba cuenta. Y de ahí empezó, no me funcionaba la marihuana y empecé a consumir cigarro. Porque decían ahí que sin un cigarro y más marihuana hacían un efecto secundario, otra cosa diferente, ¿no? Y yo quise intentar eso y sin embargo sí se siente otra cosa. Pero ¿qué es lo que hace? O sea, te descontrolas tú misma, te lleva por un paso equivocado. De ahí empecé a cortarme.
me empecé a cortar porque yo decía, mejor me corto para yo sentir alivio, para yo no contarle nada a mi mamá. Yo soy de las personas que yo si tengo algo, no lo cuento hasta que siento que ya no soporto más, hasta que la enfermedad o lo que traiga, lo traigo hasta en la frente, donde ya no me cabe más, es cuando yo hablo y sé que estoy equivocada, ¿no? Porque cuando uno se siente mal, uno tiene un problema, tiene que decirlo antes para que no vaya a ocurrir estas cosas que yo pasé. Y así duré siempre cortándome varios meses. Y yo decía, no, pues me voy a cortar para sentirme alivio, para que nadie se dé cuenta que yo estoy bien. Cuando yo llegué a mi casa, voy a sonreír como si yo estuviera feliz. Pero al entrar en mi cuarto, era otra cosa, ¿no? Porque entraba a mi cuarto, dormía el niño y lo que hacía era llorar porque, pues, por cosas sin motivo, ¿no? Entonces, de ahí pasaron esas cosas, de ahí me empecé a hacer tatuajes. Ahorita tengo 6 tatuajes para la desgracia, ¿no? Uno de los errores que uno comete, 6 tatuajes, y de igual manera 6 tatuajes que mi mamá nunca se dio cuenta, hasta lo último que yo le dije, mira mamá, me hice mi tatuaje, le dije, yo pensando que ella se iba a emocionar porque yo traía su nombre en la mano, y cuál fue un regaño que ella me dio, y tiene la razón, ¿verdad? Porque uno no tiene que andar haciendo cosas que no debe de ser, ¿no? Y más si uno está, más si es menor de edad y está en casa de sus padres, uno que tiene que respetar las decisiones de ellas, debe respetar todo lo que ellos digan, ¿no? O sea, las reglas que hay en casa, porque todos deben tener reglas. Entonces, de ahí pasó mi vida, ahí fue donde, si a mí me hablaban de Dios, yo no quería escuchar. Yo estaba a gusto con mi vida, en la vida que yo estaba. Llegaba en la noche y con hipo ahí, pero donde trabajaba, ahí tomábamos. Y el patrón tampoco nunca se dio cuenta que nosotros tomábamos ahí porque nosotros nos íbamos para afuera cuando no había gente y ahí nos echábamos 1 bote, 2 botes, los encargábamos. Y fue una mala decisión, ¿verdad? Porque sin yo pensar, ¿verdad?, que me iban a correr, porque es algo que uno nunca debe de hacer, menos en un trabajo debe de andar tomando, fumando o haciendo otras cosas, ¿verdad? Porque les digo, como en todas partes hay reglas y las reglas hay que respetar. Así que esa fue mi vida cuando yo no conocía a Dios. Un 17 de febrero del 2020 fue la primera vez que yo pisé la iglesia. Fue un día que estaba yo no trabajando y yo le dije a mi esposa, Donicam, que si él me podía hacer una figura en la cabeza, porque era unos días antes del amor de la amistad. Entonces yo le dije a él, iba entrando él, y yo le dije que si me podía hacer un dibujo en la cabeza, porque nomás traía un chongo acá arriba, traía pelones por todos lados, y yo quería hacerme una figura en la cabeza, pero yo no sabía ni qué figura me iba a hacer. Y yo le dije a él que si me podía hacer una figura, y él me dijo que sí, y él todavía me dice, todavía está abierto tu corazón, y yo, no, pues sí, le decía yo, pues cotorreando, ¿no? Y en eso, pues, fue el 15, creo, algo así, donde yo llegué aquí a su casa y me empezó a hacer un diseño y me decía que sí, qué diseño quería, pero pues yo ni en cuenta, yo no sabía ni qué diseño hacerme en la cabeza. Y yo le dije, no, pues haz lo que tú quieras, le dije. Y él me empezó a hacer un corazón ahí, y como siempre, ¿no? Hay gente ahí donde dicen, que este es el bueno y que este es el otro, ¿no? Empiezan a agarrar ahí cotorreo. Y yo con mucha vergüenza, porque me da mucha vergüenza que esa gente me estuviera echando carrera a mí con él o tirándome indirectas, ¿no? Y entonces, un 17 de febrero él me invitó a la iglesia y entré así como uno con vergüenza, ¿no? Como ganas de decir que no, pero para quedar bien, ¿no? Yo le dije que sí. Entonces, yo llegué a la iglesia y como todos, ¿no? Cuando uno está metido en cosas que no debe de andar, uno entrar en una iglesia siempre es incómodo para uno, siempre hay incomodidad, siempre hay como ganas de salir corriendo donde nadie te mire. Y entonces, para ese día él cumplía años y yo ni sabía que él cumplía años y todavía cuando se acabó la reunión yo me sentía desesperada porque yo ya me quería ir. Entonces,
cuando él se fue, él iba a ir a un mandado, y ese entonces estaba mi prima ahí, y yo le dije, prima, le digo, llevan para la casa, y yo le decía, llevan para mi casa, y él me decía, no, mija, ahorita que venga el don y que él te lleve, no, ándale, le digo, llévame, y en eso cuando ella iba a agarrar las llaves, en eso va llegando a Bonicam, y yo, no, pues ahora cómo le hago, ni para dónde ir, ¿no? Y pues ahí me quedé, y desde ese entonces yo empecé a llegar a la iglesia porque él me invitaba a llegar, pero a través de él fue el Señor Jesucristo él quería que yo fuera salva, él quería que yo le entregara mi corazón. Entonces el 10 de marzo le entregué mi corazón al Señor por primera vez. Tuve que esperar un mes para yo poderle entregar mi corazón al Señor, por lo que tú quieras, a lo mejor porque no estaba decidida, porque a lo mejor como tú que me oyes, te gusta más estar en aquel vicio, en lo que tú hagas, ¿no? Entonces yo estaba indecisa y me tuve que esperar un mes para yo estar segura que yo le iba a entregar mi corazón al Señor, porque yo sabía que yo entregándole el corazón al Señor, yo iba a dejar todo lo que eran los vicios, cortarme, iba a dejar de decir groserías, porque yo era una persona groserísima, que aunque usted no lo crea, yo era bien grosera. Y el Señor me ha cambiado, el Señor me ha hecho una nueva criatura, el Señor me ha transformado algo en mí, yo he nacido de nuevo, como dice su palabra. Entonces, ahora no digo groserías, ahora mi vocabulario ha cambiado demasiado. Ahora hasta mi manera de caminar, porque antes me decían la chola y yo era bien de que, no, pues me dicen la chola, pues voy a caminar como chola y empezaba ya mi caminadita, ¿no? Y ahora hasta eso cambié, ¿no? Porque yo me sentía, cuando me decían a mí, no, pues tú eres la chola, yo me sentía como que yo era el todo aquí, ¿no? Entonces yo quería hasta sacarle miedo hasta a los niños, quería pegarle a cualquiera. Entonces son cosas, ¿no?, que uno va pasando. Pero todo eso uno tiene que dejarlo atrás, como dice su palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y así que hoy estoy aprendiendo a ser madre, porque la educación que yo a lo mejor no le di a mi hijo en aquel tiempo donde yo estaba en los vicios, hoy se lo estoy dando, hoy le estoy dando una mejor educación junto con mi esposo. Hoy estoy siendo mejor pareja con él, mejor nuera. Le estoy agradecida con el Señor por todas las cosas que hemos pasado juntos, por la maravillosa experiencia, ¿no? Porque son cosas que han pasado y hoy son cosas que uno está caminando con cosas nuevas, uno va conociendo cosas que uno antes no conocía. Entonces, el 28 de mayo del 2020 perdimos a una bebé, venía con malformación. Entonces ella no pudo vivir, entonces me tuvieron que detener el embarazo y nos entregaron a la bebé, y mi esposo pues él la trajo en el camino y él tuvo la dicha de poderla pasear de San Luis acá. Ellos fueron, la enterraron, yo no pude ir porque yo estaba destrozada, ¿no? Igual que una madre, cuando una madre pierde a un bebé o a un hijo, es algo triste, ¿no? Te destroza todo. Y el único que te puede salvar de este gran dolor es el Señor, porque yo nomás esperé un mes sufriendo y el Señor me pudo salvar, el Señor me pudo sanar mi corazón. Esa herida que yo tenía abierta, el Señor me la cerró poco a poco. Y gracias a Dios, porque yo pienso que si fuera estar en aquel mismo pasado, yo fuera vuelto a caer en los demás vicios, ¿verdad? No nomás en lo que usaba anteriormente, sino fuera caído hasta peor, ¿verdad? A lo mejor anduviera ahí en las calles hablando sola, no sé, ¿verdad? Pero el Señor me sanó, el Señor me salvó nuevamente y me dijo que Él estaba aquí conmigo, y el Señor estuvo ahí conmigo en todo este progreso, junto con mi esposo y junto conmigo. Y todavía, cuando perdimos a la bebé y todo eso, nos pegó a mi esposo a mi COVID. Fue una
algo que la verdad a nadie se lo recomiendo, a nadie ni a mi peor enemigo y a nosotros no le recomiendo que le pegue esta enfermedad, porque es una enfermedad que te tira y para levantarte está algo delicado, ¿no? Entonces el Señor nos ayudó a salir de este problema nos ayudó el Señor, y ahora estoy muy agradecida con el Señor porque le puedo, ahora que soy nueva criatura, le puedo hablar a mi familia de la palabra de Dios, de lo que es lo hermoso de estar en su presencia, porque no todos pueden sentir la presencia de Dios, amén. Y estoy muy agradecida con el Señor por eso. El 18 de julio mi mamá recibió al Señor, le entregué el corazón al Señor por primera vez, ¿no? Es la primera que yo le entrego al corazón de mi familia al Señor, y estoy muy seria con el Señor porque poco a poco, así como el Señor me trajo una vez a mí, trajo a mi mamá, y así va a traer a las demás familias, a mis demás familias, amén. Y entre todo esto, fue una lucha muy grande, porque yo estoy en una familia cristiana, y yo anteriormente yo no sabía ni lo que era vivir en una familia cristiana. Yo era de esas que llegaba y no, pues, pleitos o groserías o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esto para mí era algo nuevo, y tuve experiencia con el Señor. Tuve 2 experiencias con el Señor que es algo hermoso, ¿no? Poder ver al Señor cara a cara y ver cómo el Señor pelea por sus hijos. Y la primera experiencia que te voy a contar, porque las experiencias que uno tiene con el Señor hay que contarlos, amén, porque nosotros hablamos de un Señor Jesucristo vivo, no de un muerto, amén. Y así que el Señor, en esa pelea que yo tuve, que una lucha que yo tuve, el Señor, yo estaba acostada en mi cama y yo sentía una incomodidad fuerte, yo sentía como si yo quisiera salir corriendo de donde yo estaba acostada, y yo fui al baño. Dice mi esposo que yo fui al baño, yo no me acuerdo muy bien, y que yo volteé a ver a mi esposo y a mi suegra, y con una cara que no era la mía. Entonces yo cuando me acosté en mi cama, reaccioné de inmediato, y ahí cuando ya empecé a reaccionar, yo miré a una mona exacta, donde la mona abría toda su boca y estaba peleando por mí, porque ella decía que yo era pertenencia de ella, cuando ni siquiera, ¿verdad?, soy pertenencia de ella, porque soy pertenencia del Señor Jesucristo. Y así que en esa pelea que yo tuve, que el Señor estuvo peleando por mi vida, en ese entonces yo le decía a ella: no, yo no soy tuya, yo no soy hija tuya, mi papá es el Señor Jesucristo, y es el que me va a salvar. Y yo empecé a orar y le decía: Señor, yo no quiero estar en ese camino donde esa mona fea me está hablando, yo quiero seguir tu camino recto, yo no quiero desviarme, yo quiero hablar de tu palabra, tu palabra, lo que es verdad, no lo que yo diga ni lo que los demás digan, sino lo que dice tu palabra, Señor. Y en ese entonces, cuando yo estaba orando al Señor, el Señor me dijo, el Señor empezó a pelear con los demonios, porque yo sentía que me quemaba, que mi cuerpo se estaba quemando. Yo sentía un calor, donde yo ponía la mano, sentía que me estaba quemando, ardiendo en fuego. Entonces, en ese entonces, el Señor me jaló del fuego y me dijo: tú eres hija mía, así que tú ve con tu esposo y tu suegra, que te están esperando en la cocina. Y yo dije: pues, ¿qué está pasando? Cuando yo quise bajarme de la cama, alguien todavía abajo de la cama, yo sentía que alguien me venía jalando, y yo sentía como si trajera cadenas pesadas que no me dejaban ni caminar. Y el Señor todavía en ese entonces, el Señor seguía peleando y diciendo: tú eres mi hija, y te estoy ordenando que vayas con tu suegra y tu esposo, porque ellos te están esperando para hacer una liberación y orar por ti. En ese entonces yo fui con mi suegra y mi esposo, y exactamente como el Señor me dijo, ahí estaba mi suegra y mi esposo. Y ellos oraron por mí, y yo sentí, cuando yo fui libre, mi cuerpo se sintió hasta, parecía gelatina, me sentía bien livianita, sentía todo ese peso que yo traía, el Señor me lo echó fuera. Y esa fue una experiencia
hermosa que yo tuve, porque yo pude ver la primera vez al Señor peleando por una hija de Él. Y así como el Señor pelea así como el Señor peleó por mi vida, el Señor sigue peleando por cada uno de sus hijos, porque el Señor, como yo no quiero a mí no me gustaría ver a la gente perdida, así el Señor tampoco no quiere ver a ninguno de sus hijos perdidos, al contrario, los quiere ver salvos y verlos aquí en su casa, verlos como toda esa gente que está perdida, poderla ver aquí en su casa, poder ver cómo esas personas que estaban perdidas, poder dar su testimonio como yo lo estoy dando en esta noche. Amén. Y así que esta fue una experiencia hermosa que la verdad me deja sin palabras, ¿verdad? Y es algo que, no, o sea, si yo te lo digo a ti, tú vas a decir, a lo mejor está loca, pero es una experiencia que yo tuve. Hasta que tú no tengas tu experiencia, vas a conocer lo que es ver al Señor y lo que es de tener esta experiencia junto como cuando yo la viví. Así cuando tú la vivas, tú vas a decir, esa persona que yo decía que estaba loca, ahora lo entiendo porque yo estoy viviendo su experiencia. Amén. Y así que esta hermosa noche, yo quiero dejarte hasta ahí. Este proceso que yo pasé, estas luchas que yo pasé, fue algo difícil. Yo no te voy a decir que de la noche a la mañana vas a dejar tus cosas, va a ser algo difícil dejarlos, pero la decisión la tienes tú. Como yo un día dije, hasta aquí voy a dejar esto, hasta aquí lo voy a dejar. Mucha gente dice que no la puede dejar, pero es porque ellos no han tomado la decisión de dejarla definitivamente. No es algo difícil, es fácil dejarla, pero uno tiene que tomar la decisión de dejarla definitivamente y poder entregar tu corazón principalmente al Señor para que el Señor te haga libre. Así como el Señor me hizo libre un día a mí, así el Señor te puede hacer libre también a ti. Amén. Así que hasta aquí te voy a dejar esta palabra y espero que te haya sido de mucha bendición. Espero que lo que has escuchado a través de este parte de sonido, tú se lo puedes contar a alguien más y puedas decir que el Señor Jesucristo sí es real, porque el Señor Jesucristo sí es real. Nosotros aquí no hablamos fantasía, nosotros aquí no hablamos mentiras, nosotros hablamos lo que dice la palabra de Dios y lo que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. Amén. Así que yo les invito a los que estamos aquí presentes que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración para terminar este sermón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar aquí afuera, a poder hablarle a las personas que nos escuchan, Señor, este testimonio, Padre, lo que tú has hecho en mi vida, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque me permitiste poder nuevamente hablar de mi testimonio, Señor, y las cosas maravillosas, Señor, que tú has hecho en mi vida, Señor, y lo que seguirás haciendo, Padre amado, porque esto no acaba, Padre, esto sigue, Señor Jesús. Tú cada día, Señor, nos vas ayudando, Señor, a conocer más de ti, Padre amado. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado una bendición, Padre, nuevamente, Señor, ser Padre, Señor Jesús, de una nueva criatura hermosa, Padre, de una reina, Señor, de Yanel, Padre. Muchas gracias, Señor, porque nuestra bebé, Señor, está contigo, Padre, pero tú nos has dado otra bendición, Señor Jesús. Tú, Señor, pusiste una prueba, Señor, y esa prueba nosotros la pudimos pasar, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos has regalado nos has prestado, Señor, unos hijos maravillosos, Padre amado. Muchas gracias, Señor, por las personas que nos pudieron escuchar, Señor, aquí afuera, Señor, a la distancia, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por las personas que nos miraron, Señor, a través de la transmisión, Señor, y las personas que estamos aquí, Señor, en tu casa, Padre amado. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque eres maravilloso, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén, Dios.